En algunos casos, medio siglo. En otras circunstancias, 30, 25 años de espera para acceder a la tierra propia. Familias enteras que hoy están viendo reverdecer la esperanza a través de esta campaña, esto que incluso, y fue polémica también, ya se calificó como revolución en el campo a través de la titulación masiva. Y tiene hitos muy llamativos, presidente Francisco Ruiz Díaz, como por ejemplo en Barberocué, en San Pedro, donde ya se está empezando a saldar esa deuda histórica del gobierno del Paraguay. Sí, bueno, ¿cómo lo logramos? Básicamente utilizamos un principio que tiene que ver con, digamos, un principio que había desarrollado un economista de apellido Pareto, y le llaman la regla de Pareto. Básicamente lo que dice Pareto es que uno lo que tiene que concentrarse es en la solución, no en el problema. Que si uno se concentra en el problema, va a haber un problema muy grande que le va a llevar a dejar de lado lograr la solución. Y Pareto dice, y normalmente los problemas no son tan complicados como lo vemos. Normalmente lo que uno tendría que identificar es cuál es el nudo principal del problema. Desatar ese nudo principal y lograr una gran cantidad de solución. Y después ya la solución completa viene sola. Entonces nosotros lo que hemos adoptado es justamente el principio de Pareto en la administración pública. Lo que hemos dicho es dónde están los problemas, y están acá, acá, acá. Bueno, ¿cuál de todos ellos es que el que ha trancado por un siglo la titulación? Por ejemplo, era en San Lázaro. Entonces, ¿qué es lo que trancaba la titulación en San Lázaro? No disponer de un informe de la calidad del suelo. ¿Cómo podemos resolver? Bueno, conformemos un equipo multidisciplinario que haga la calidad del suelo, y eso estancaría posiblemente el 60 al 70% de los problemas. Es lo que hicimos en Barbero. En Barbero nosotros nos concentramos en el 20% del problema. Al resolver el 20%, no nos fijamos en el problema más grande, nos fijamos en el 20% del problema más importante, que era el que trancaba toda la solución. Al resolver el 20% del problema, estamos logrando el 80% de la solución. Entonces, es un poco un cambio de enfoque en la administración misma, en la administración pública, ¿verdad? Porque resulta que a veces nosotros queremos concentrarnos mucho en el, digamos, en el problema más importante, ¿verdad? Y cuando nos vamos al problema más grande, o sea, no al más importante, al más grande, terminamos no resolviendo los demás problemas o no alcanzando una solución a los problemas. Entonces lo que estamos haciendo es este método que se llama la regla de Pareto, 80-20, lo llaman incluso de manera práctica, se utiliza a nivel de gerenciamiento y es un método que se enseña en las escuelas de administración más importantes del mundo. Pero gracias a esto estamos encontrando solución en Barberocué, ¿verdad? Hoy colonia ex Andrés Barbero. Estamos encontrando un método en la colonia Monseñor Romero, ¿verdad? Antiguamente Marinacue, ¿verdad? Donde nos concentramos nuevamente cuál es el problema que está trancando la solución. Identificamos, era un problema no tan grave, era el 20% del problema, pero que me desató el 80% de la solución. Por eso es lo que hoy estamos justamente resolviendo estos casos emblemáticos. O sea, en este proceso de revolución de la titulación del presidente Santiago Peña, no es solamente la cantidad de títulos, sino también, como decías, los casos emblemáticos que estamos resolviendo. Nadie se imaginaba que íbamos a poder alcanzar una solución a Marinacue, una solución a Barberocué, ¿verdad? Y estamos encaminando la solución para otras zonas también que son históricas y que son complejas. Una de ellas es San Lázaro, que yo creo que en este año 2026 vamos a desatar el nudo que nos va a llevar al 80% de la solución. Y también tenemos otras colonias como ser Nueva Mestre. Mismo estamos en el caso del Chaco también con Campa Cebal, ¿verdad? Que yo creo que está bastante bien encaminado. Y bueno, es un poco 3 de noviembre en repatriación. 3 de noviembre, que lleva 64 años, está la colonia reciente, ¿cómo es que se llama, Nico? ¿Verdad? Arenda. Arenda, que tiene más Paguazú.
La colonia de Huapaguazú, Huapaguazú, que tiene más de 60 años, y lo estamos resolviendo ahora, ¿verdad? Bajo este enfoque. Yo sé que para el funcionario público es a veces muy difícil concentrarse en cómo llegar al 80% de la solución del problema. Normalmente hay un concepto que rige digamos, el comportamiento del funcionario público que se llama el principio de legalidad. Busco en la ley algo que me hable, que me diga exactamente lo que tengo que hacer, porque es lo que dice el principio de legalidad, dice que el funcionario público solamente puede hacer lo que la ley expresamente le habilita. Y el problema de la ley es que no todos los casos, o como dirían los científicos, no todos los estados de la naturaleza, los infinitos posibles casos que uno pueda llegar a conocer o que puedan llegar a ocurrir, no todo eso está en la ley, ¿verdad? Entonces tengo márgenes y márgenes, y si yo me voy al principio de legalidad, nunca voy a encontrar ahí, ¿verdad? Ustedes no pueden resolver una colonia donde hay superposición en el 10% de su superficie o en el 20% de su superficie. No me va a decir así la ley, pero sí lo puedo hacer, ¿verdad? En el 80% de la superficie resolver, que es el caso de Barbero Cue. Hay un problema de superposición del 20% de la superficie, pero teníamos libre el 80%, y nosotros en lugar de concentrarnos en el 20% de la superposición, nos concentramos en el 80% que estaba libre. Y ahí, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, una conversación con la Corte Suprema de Justicia que nos permitió hacer en fase esto para llegar al 80% de la solución. Ese mismo criterio, presidente, se utilizó para el caso de lo que desde INDER, tu administración, llamó la reivindicación a favor, por ejemplo, de docentes que nacieron en la colonia, luego obviamente con el paso del tiempo se convirtió en profesional, pero al mismo tiempo también es, repito, una maestra, pero beneficiaria del INDER. Es así mismo, Nico, ¿verdad? O sea, asumamos nomás el caso, por ejemplo, de una persona conocida, Justino Vera. Justino Vera, Colantrillo, la colonia Colantrillo en Caguazú. Tengo entendido que él nació en la colonia, estuvo ahí con sus padres, chiquito, todo. Vivió el proceso incluso de trabajo para titular esa colonia. En un determinado momento, él decide estudiar para abogado, ¿verdad? No sé si sus padres están o no están, pero supongamos que sus padres ya han fallecido y él tenga que heredar. La madre está y cocina muy bien. Ya. Entonces, ese es un buen dato. Tallarín con sopa, por ejemplo. Es un buen dato, ¿verdad? Desconozco lo del padre. Supongamos que un día Justino dice, señores, voy a dedicarme, sigo viviendo acá, en el lote, tengo 10 hectáreas, tengo mi poroto, mi mandioca, tengo mi maíz, o sea, ocupo, y además de eso hago posesión, acto de posesión de mi inmueble, ¿verdad? Pero en un determinado momento Justino decide progresar en la vida, porque tiene el derecho, y se candidata a un puesto para juez o para fiscal de Caguazú, y se lo elige. El criterio anterior era que Justino ya no era un beneficiario de la reforma agraria. La pregunta era, ¿por qué no es un beneficiario? No, porque tiene un recurso o tiene un ingreso público. Pero en qué parte de la ley dice que la persona que tenga un recurso público no puede acceder a un título de propiedad. Sus padres estuvieron ahí. Por circunstancias de la vida, hoy el título tiene que salir a su nombre porque pasó demasiado tiempo para la titulación de Culantrillo. Pero él estudió, va a tener ahora un cargo público, va a seguir ejerciendo porque va a seguir viviendo y va a seguir ocupando, ¿verdad? Sus hijos van a dedicarse a la agricultura, van a criar cerdos, su esposa a lo mejor va a tener gallina, va a hacer queso, ¿verdad? Y acá se le negaba ese derecho a Justino. Entonces, ¿qué tenía que hacer Justino? Y tenía que buscar un primo, es la recomendación que se le da, buscar un primo tuyo que sea pobre, ponerle ahí, entonces le vamos a dar a él, ¿verdad? O sea, básicamente estábamos distorsionando la reforma agraria, la ley. Ese es un caso, por darte un ejemplo. Entonces se le negaba ese derecho a él. Tenemos casos, obviamente, si yo vivo en una colonia, no sé, que tiene 20.000 hectáreas, en esa colonia tiene que haber docentes, tiene que haber enfermeros, tiene que haber, digamos, tiene que estar policía, todo ese tipo de cosas. Y resulta que concejales, intendentes. Concejales, claro, ¿verdad? Porque justamente las colonias
tienen su comisión de fomento, y en esas comisiones de fomento la gran mayoría de los concejales que están en un municipio, ¿verdad?, salieron de la comisión de fomento. Son escuelas para ellos de política, vamos a decir. La intendenta de la capital del Mbeyú, si me ayudan los compañeros, Resquín, la sí. intendenta. Ella nació en la colonia, Sí. en Sanguinacue. En Sanguinacue. Después, cuando asumió como intendenta, le dijeron, no, vos no podés ser reforma, digamos, no puedes tener derecho a la reforma agraria porque tenés un salario público. Entonces, ¿verdad?, una profesora que nació en la colonia, sus padres fueron de ahí, le dejaron la tierra, ella sigue labrando la tierra, verificamos varias situaciones, ¿verdad? Acá le negaban el derecho y le decían, no podés ser, ¿verdad?, beneficiario de la reforma agraria porque sos docente y tenés un salario público. Pero habría que hacer una aclaración, creo, presidente. El beneficiario hoy con un salario público de X profesional debió haber nacido y obviamente vivido todo ese tiempo hasta que se hizo profesional en la colonia. No es que un avivado hoy alguien ahora va a venir cayendo sí. Por eso nosotros tenemos todo un procedimiento para verificar eso. Entonces la pregunta es, ¿de dónde voy a traer docentes? ¿Y voy a traer acá de 60 kilómetros de la colonia todos los días? Claro. Nadie me va a venir. ¿De dónde voy a traer enfermeros? Voy a traer una enfermera de Asunción, ¿verdad? Porque no le puedo arraigar a mi enfermero, no le puedo arraigar a mi profesora, ¿verdad? Y no le puedo dar, y las profesoras van a tener que salir de ahí porque no van a tener lugar donde vivir. Pero lo más llamativo es, y esto me tocó en un caso de San Pedro, encuentro una docente acá, ¿verdad?, a quien se le negó por tener un salario público, se le negó el derecho. Pero la vecina era docente, y la vecina era profesora y tenía salario público, y se le entregó el título de propiedad. Y ese es el problema cuando nosotros tratamos de volvernos en legisladores. Porque acá, básicamente, lo que hizo la ley fue establecer los criterios y decir dedicarse a la agricultura preferentemente, ¿verdad?, y que este sea su sustento, parte de su sustento. Entonces la gente interpretó eso y decía, bueno, si vos tenés un salario público no te dedicas a la agricultura. Y yo me iba a encontrar, tenía 4 hectáreas de maíz, 3 hectáreas de mandioca, desarrollaban piscicultura, tenían gallinas, todo. O sea, era una campesina, solamente que evolucionó, cumplió el mandato de la Constitución del artículo 114 que dice la integración del campesinado al desarrollo económico y social. Este ya se integró ya a través de su profesión. Pero ahora le niego el título de propiedad, no puede integrarse a su comunidad y tiene que salir de la comunidad. Entonces es un contrasentido. Y lo peor de todo es, ¿verdad?, incluso, imagínate esto, Nico, ¿verdad?, que vos tenés una despensa en tu colonia, abrís una despensa, ramos generales, lo que sea, allá atrás de tu despensa vos sacás maní, mandioca, maíz, gallina, tenés huevos, leche, ¿verdad?, tenés cerdo. Pues una despensa que está en la zona rural, tiene 15 a 20 hectáreas de la propiedad. El dueño tenía 2 actividades, su despensa y la agricultura, con su familia y sus hijos. Ojo que el gobierno te está hinchando, entre comillas, a vos, almacenero, a formalizarte. Claro. Entonces, tienes que tener tu IVA, tu factura. Viene la campaña del gobierno de formalización y entonces un almacenero se formaliza. Ahora se inscribe en tributación, paga su impuesto. Incluso el mandioquero, por la experiencia de hace poco, claro, tiene que tener su... totalmente, paga su impuesto, se formaliza, viene para pedir su título y acá le decían, no te puedo dar. ¿Pero por qué? Porque no te dedicas a la agricultura. ¿Cómo que no me dedico? Anda, mira mi campo. No, vos tenés RUC. Entonces, es un contrasentido. Y la ley Hambre Cero se sustenta en la formalización, que el campesino al comercializar su tomate, su locote, tenga factura. Nosotros tenemos casos de gente a quienes ayudamos a transportar mandioca. Y cuando llega a las almidoneras le dice tu factura, ¿dónde está la factura de tu asociación? Le dice, entonces tienen que tener factura, ¿verdad? O ¿dónde está tu factura, tu nombre, ¿verdad?, porque la mandioca está saliendo de tu finca, ¿verdad? Entonces ocurrió esto que ocurrió la vez pasada. Detuvieron un camión, no porque era de contrabando, sino porque no tenía la factura, ¿verdad? Y ahí viene el contrasentido. El INDER le decía, no abras tu negocio, no tengas factura, pero tributación le dice, ¿dónde está tu factura? Y le retiene la mercadería. Presidente, a partir de esta experiencia que estamos comentando con el tema de la mandioca, de contrabando, no contrabando, etcétera, ¿cómo
vos como presidente INDER puedes hacer un trabajo con tributación, con economía y finanzas para efectivamente formalizar a esos pequeños productores de las colonias. Y la microeconomía parte de eso. O sea, estos son trabajos de microeconomía. Primero, regularizarte tu tierra. Cuando tenés regularizada tu tierra, podés ir a acumular capital, o sea, herramientas. Regularicé mi tierra, voy al crédito agrícola de habilitación. Antes me iban a prestar 5 millones de guaraníes, ahora me dicen te puedo dar 30, 40, ¿cuánto querés? Con una tasa de interés que es 50% menos que la tasa de interés sin título. O sea, si tu tasa de interés era del 20%, ahora te va a dar el 10%. Me incentiva a sacar préstamos para adquirir cosas que formen parte de mi infraestructura y que me permitan aumentar mi productividad. Entonces, imagínate que le titule su tierra, va al crédito agrícola. El crédito agrícola le da un préstamo interesante con un perfil de riesgo mucho mejor ahora el campesino, tiene un título de propiedad, ¿verdad? Y resulta que necesito invernadero, sistema de riego, ¿verdad? Entonces, ahí formalizo mi capital. ¿Cómo se formaliza ese capital? Se formaliza a través de la inscripción de tu actividad en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. O sea, cuando yo ya tengo mi tierra titulada, saco un préstamo, acumulo capital, me vuelvo un productor, ¿verdad? Ahí quiero vender mi producción y me van a pedir factura. Esos son todos elementos de microeconomía. Titular tu tierra es microeconomía, ¿verdad? Tener formalizado tu capital es microeconomía. Sacar un préstamo es microeconomía. ¿Cooperativizarse, presidente? Sí, cooperativizarse también es microeconomía, porque es básicamente dejar de hablar de la producción del Producto Interno Bruto para ir a ver cómo se aporta al Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la suma de todo el esfuerzo de los paraguayos. Pero hay que ver cómo se sumaron esos esfuerzos. Hay esfuerzos que están por fuera. O sea, los que no están dentro del circuito, los que están fuera del contrato social, como dirían, no figuran en el Producto Interno Bruto. Te hago casi como abogado del diablo. Yo, pequeño productor, no tengo, digamos, todavía mi RUC y qué sé yo, ¿no es cierto? Pero sí puedo, a través de una cooperativa de mi colonia, operar dentro del marco de tributación, por ejemplo, presidente. Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. Lo único que tengo que estar cooperativizado y tu cooperativa ser la que les una. O sea, el tema de organización es un tema muy relevante dentro de la microeconomía. ¿Por qué? Y tiene que ver justamente con nuestra formación, nuevamente, con el libro, el problema del libro, el primer capítulo del libro de Introducción a la Economía. La paraguayo ni sé, presidente. Pero pago presente ahí, porque ya... Pasamos ir de presidente a Upata hace plata, de tesorero a todo estado, ni empecé y se viacobe. Ani interesará la ñande goya de cola ya ñande paraguayo fuera o a Alemania, güey. Cuando haya paraguayo paitema, güey. Ñande hermano menonita. O sea, eso es su religión de menonita, claro. La religión de Menon Simons, ¿verdad? Entonces, y cualquier ya de compatriota, ya de hermano, ya. Entre paréntesis, en lo personal, a partir de una experiencia que tuvimos con productores sanpedranos, presidente, a mí me gustaría que el modelo de financiamiento de obras públicas de seguridad social de los menonitas del Chaco Central, por ejemplo, se copie a nivel del gobierno central. Claro. Este país volaría, pero eso entre paréntesis. Ellos normalmente tienen como dos ministerios, un ministerio de economía, ¿verdad? Que es la parte productiva, y un ministerio social, que es todo el que cuida caminos, el que invierte, el que construye los hospitales, incluso los que le cuidan a los de la tercera edad. Sí. Esa es toda la parte, digamos, asociación, le llaman ellos, ¿verdad? La parte de la gerencia económica y la gerencia social tienen ellos. Bueno, entonces, como te decía, ¿verdad? La desconfianza es natural. A eso cuando envié contra y desconfía allá. El cambio yo pues o sea, ya, ¿entendés? Hasta que te hacen la pregunta, mírame un poco, presidente. Traemos tu celular. Adiós, cooperativa. A mí, gracias a Dios, ¿verdad, Nico? No tengo problema, ¿verdad? No sé si vos tenés problema en dar tu celular y eso, ¿verdad? Ella es mi administradora. Sí, pero la desconfianza. ¿Y qué es lo que hemos aprendido en la historia, verdad? Que nunca la acción individual en términos de resultado económico y social
va a ser superior a la acción colectiva. Eso no demostró la historia de nosotros. Nunca. Y el cooperativismo es el mejor ejemplo. Si nosotros actuamos de manera individual, un pequeño productor que tiene 5 hectáreas, no tiene capacidad de negociación, o la copiadora o fijando el precio. ¿Verdad? Ahora, si yo me asocio con todos mis vecinos, ya desconfía, pollos de Winico. Vamos a desconfiar en Nico y bandido, danos a cuayo y la piquibol y mira ya, toda la desconfianza que vos quieras. Cancha y vela y vela. Exacto, cancha y vela. Entonces, ya movían de interés económico por encima de nuestras diferencias. Porque si ponemos nuestro interés económico, apenas ya asocian Catuñan de ricos, Catuñan a Pogá, Catuñan cambian de coche, ya llegó a la plasma, ya llegó a Koala, ya pagan de colegios. Entonces, si vos pones lo económico por sobre tus diferencias con tus vecinos, ese es el factor fundamental de unión. ¿Verdad? Después va a venir el resto. Después yo la japonata cuando nos vemos que las cosas van bien, pero lo que no podemos hacer es la desconfianza por encima de nuestros intereses. ¿Verdad? Porque al unir nuestros intereses dejan de ser intereses individuales y se vuelven colectivos y todos vamos a empujar el carro de la misma manera. Entonces, por eso la forma en cómo nos organizamos para vender el resultado de nuestro esfuerzo productivo, ¿verdad? Es fundamental. ¿Y por qué te decía que es una falla del libro nuevamente? Yo explicaba en una oportunidad que cuando uno empieza a dar las primeras clases de economía, ¿verdad? Hablamos de lo que es la economía de mercado y que el mercado es muy bueno y que el mercado resuelve porque incluso la gente acude al mercado de manera voluntaria, espontánea, sin que nadie les coordine a la gente de manera libre. Y todas las acciones que se desarrollan dentro del mercado son voluntarias. O sea, si Nico compra 1 kilo de galletas, nadie le puso una pistola a Nico, ¿verdad?, a comprar 1 kilo de galletas, y al despensero nadie le puso una pistola en la cabeza para venderle al Nico. Entonces, todas las transacciones son voluntarias. El mercado es muy bueno, eso es cierto. Al mercado no podemos quitarle esos elementos muy importantes que le vuelven virtuoso al mercado. El problema es el ser humano, cómo el ser humano llega hasta el mercado. Según los textos de economía, lo ideal es separarle a los seres humanos y que los seres humanos actúen de manera individual. Y que eso incluso lo que va a llevar es al desarrollo económico. ¿Por qué se pretende que el ser humano? Porque le tenemos miedo a la concentración, al monopolio. Porque el monopolio significa fuerza. Y al tener fuerza vos podés distorsionar el precio, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces lo que dice es, una economía de mercado solamente va a ser eficiente si los que llevan su producción a este mercado no son tan grandes. Entonces tienen que ser individualmente pequeños. Eso es con lo que arrancamos. Incluso si por ahí alguien que es muy grande, el Estado tiene que crear capacidades que le dicen antimonopólicas. El Estado tiene que combatir la concentración. Y durante mucho tiempo se creía que las cooperativas y todo ese tipo de cosas podían concentrar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Estado siempre le vio mal a la concentración. Y en este caso hay una concentración de la producción a través de las cooperativas. Las cooperativas de producción concentran una gran cantidad. Si sacamos las grandes cooperativas que hay en Paraguay de producción, probablemente estemos hablando de que ellos concentran aproximadamente entre el 10 y el 15%, no tengo el dato, pero te tiraría así de manera irresponsable 10-15% de la producción total del país. Si yo le voy a hacer caso al libro de economía, les tengo que combatir a ellos, porque tienen que ser individuales los que acudan al mercado. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la cooperativa suma el esfuerzo y me genera lo que se llama economía de escala. O sea, un tractor para Nicolás, que tiene 5 hectáreas, es absolutamente ineficiente adquirirlo. Sabemos que le va a mejorar tremendamente la productividad y los ingresos para él y para su familia. Pero comprar un tractor para 5 hectáreas no tiene sentido. Ahora, comprar un tractor donde nos unamos todos los vecinos y tenemos aproximadamente, 3.000 hectáreas, el costo unitario del uso del tractor pero cae significativamente y se vuelve sumamente eficiente hacerlo en tractor más que manual. Eremina lo mitad del presidente Ñandañete,
Charupipa la o come niña de jamba para Japón la ñañe unijan ñaña carapuan más trae una cooperativa yo. En primer lugar, vamos a ya poner mañana el ejemplo. Ahorita iba al Lego a Menoje. Eso es ahorita. Miángola reflexiones muy simplistas. Dai, go le vale a menos. Tuvo una visita cooperativa norte que está en San Pedro, bajo paraguayo. Y es más, ¿qué dijeron ellos? Yo pensaba así, iba al Lego a Menoje. Y andé nunca ayer como igual. Hasta que un día dijeron, ya llegan a asunto, ya andé morir eternamente, ya hay esa cooperativa. Y armaron la cooperativa. Y hoy la cooperativa norte exporta a diferentes países del mundo, exporta a Europa, Asia, Medio Oriente, ¿verdad? Y actualmente incluso tienen un proyecto muy ambicioso, creo que ya lo pusieron en práctica, que es la producción de pasta de ají para venderle a la empresa internacionalmente mejor posicionada y la mundialmente marca reconocida de ají picante, o sea, digamos, Tabasco. Salsa de picante, que es Tabasco, y ellos le van a estar proveyendo pasta de ají picante a la empresa Tabasco. O sea, y platas de tajas, y cuando ahí la joga guani. Exacto. Sí, y camioneta pues por otro 20 oingos y cuay ya y porque oño ni cuay ahí mala yo voy a estar por otro cuartel a emergencia nacional. Secretaría de Emergencia Nacional, allá venden las escuelas, por otro lado venden cantidad y tienen compra asegurada todo el año. El producto político le llamaban. El producto político, sí. Porque si te sale bien la venta de poroto, ya corre plata en la colonia, ¿verdad? Ellos están asentados, tienen varios asociados en colonias nuestras, entonces, si te sale bien el cultivo del poroto, pues ellos curipa y teman el añona, ya aseguramos la Navidad, Año Nuevo, claro. Pero si además de eso le suman un rubro adicional, ponerle el ají, pero ya Chile era nada más nada. Allá yo Guata México hay chilena allá. Entonces esos cochecitos chileres van a comprar, o si no yo voy a te plasma pues ya se llama la mundial yo ya se me en 80 pulgadas allá. Así es. ¿Entendés? Entonces lo demás ya es, digamos, forma parte de lo que es el bienestar material.